Buenas tardes y bienvenidos a este salón de actos del RIDEA para asistir a la conferencia de Miguel Don Gil, el profesor Miguel Don Gil Sánchez, que nos hablará sobre Tellego, uno de los santuarios importantes en la ruta al Monsacro. Por cierto, que al Monsacro este instituto le ha dedicado mucha atención estos últimos años, con 2 ciclos de conferencias y con varias actividades más en torno a esa figura. Por tanto, esta conferencia se enmarca muy bien en estas actividades que tenemos con el Monsacro y que vamos a tener próximamente otro ciclo de conferencias. Para presentarlo está aquí el miembro de número de esta casa y catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de Oviedo, el profesor Javier Fernández Conde, Francisco Javier Fernández Conde, que va a presentar al conferenciante. Tienes la palabra. Gracias. Buenas tardes. Es un placer para mí presentar a Miguel Don Gil Sánchez en esta conferencia sobre todo el entorno histórico de Tellego, sus reliquias, religiosidad popular, referencias al Monsacro, a la catedral. Es un tema muy sugerente, muy interesante. Es un placer además por la persona de Miguel Don Gil. Yo lo conocí hace muchos años, no tantos años, en la Universidad de Oviedo, cuando era estudiante, es muy joven todavía. Lo que ocurre con Miguel es que posiblemente en los ambientes asturianos es menos conocido, porque los 4 últimos años de su vida, 2014-2023, pues pasó en Santo Domingo, en República Dominicana. Entonces, cuando allí trabajó y todo eso, pero está como más alejado, un poquitín más alejado, por así decirlo, ahora ya está en Gijón y ya está más cerca de nosotros, y sus actividades de tipo histórico pues son más fáciles de seguir. Miguel Don Gil, antes de nada, yo se lo presentaría, a lo mejor no todos los que estáis aquí le conocéis, le presentaría como un hombre muy enamorado, sería la palabra, enamorado de la historia. Es un historiador, pero además de ser historiador, profesa como historiador. Ama la historia profundamente y habla de historia con frecuencia, nada más hablar con él. Y por otra parte, como yo mismo también, mi condición de historiador también me determina en cierta medida, por eso mi relación con él es muy fácil. Bueno, lo fue siempre, y como digo, yo lo conocí en la Universidad de Oviedo cuando era estudiante de historia en la Universidad de Oviedo, y muy vinculado al área de historia moderna. Primero, como estudiante, sacó un premio de fin de carrera, el mejor del expediente de su carrera, y luego ya empezó también en el ámbito de la historia moderna, comenzó también con su tesis doctoral. Yo le conocía y cuando hablamos de la tesis, yo creo que no sé si le invité o le animé mucho a que hiciera una cosa que yo que conocía muy bien, que eran los monasterios asturianos en la Edad Moderna. Tenía mucha documentación. Yo que soy medievalista y sé lo escasos que son a veces los documentos para hacer la historia de los monasterios, de repente te encuentras, él lo sabía, os conocía, tenía mucho conocimiento de esa materia. Yo creo que le animé, me parece que le animé personalmente a que se vinculara a esa temática al hacer su tesis doctoral. Su tesis doctoral pues, se titula Monasterios asturianos en la época moderna de Asturias. No defendió la tesis en Oviedo, la defendió en la Universidad de La Coruña, con premio extraordinario también, hace unos años. Y además ahí tuvo la suerte, yo no soy especialista de moderna, por eso hablo siempre un poco desde afuera. Y un historiador que habla desde afuera siempre tiene un poquito de miedo a hablar desde afuera de su época, tiene miedo pues resbalar, patinar, dar un mal paso. Pero además ahí, haciendo la tesis, tuvo la ocasión de conocer a Ofelia Rey Castelao, catedrática de Santiago, amiga personal, y probablemente sea una de las mejores especialistas, ya está jubilada, una de las mejores especialistas de España de la Edad Moderna, y en ese sentido, pues el hecho de hacer la tesis en el ambiente de Ofelia Castelao, pues le vino muy bien a Miguel en su formación definitiva. A mí me parece que los historiadores se hacen como tales cuando se enfrentan a una tesis doctoral y llegan al final y la redactan y la presentan y la defienden.
y eso es el caso de Miguel. Fue el ámbito en el que yo conocí a Miguel como estudiante y como investigador. Su carrera docente, como digo, ha sido muy brillante. Se marchó de la República Dominicana y allí ejerció un cargo llamativo, consultor internacional de educación superior y cooperación, y trabajó allí pues 4 años. Por razones personales volvió, ya está con nosotros y tiene infinidad de conferencias que yo no puedo pararme a enumerarlas, muchísimos artículos, posiblemente más de 100 artículos de historia relacionados con la historia y la educación, y varios libros. De hecho, hay un libro que va a ser, me imagino que será la base, el ambiente de esa conferencia, que es el Relicario de Telliego, Ribera de Arriba, una ruta de peregrinación entre la Cámara Santa y el Monsacro. Es un libro que publicó el Ribera de Arriba, el Ayuntamiento de Ribera de Arriba, y me imagino que de ese libro utilizará sistemáticamente el contenido del mismo para hacer la conferencia de hoy. El libro tiene, como digo, muchos libros de investigación. El área que podríamos calificar de específica de Miguel Don Gil sería el área de la historia religiosa, historia de la religiosidad asturiana, por supuesto, y también historia de la educación. En ese ambiente, en esas dos áreas, podríamos situar la especialidad científica como historiador de Miguel Don Gil. Yo también tengo otro recuerdo muy importante en ese sentido con él, de mi trato con él, que es cuando estábamos redactando, ya estábamos al final de la historia de la diócesis de Oviedo y León, un volumen de la historia de la BA que está publicado ya hace unos años. No teníamos problema con Oviedo, no teníamos problema con León en la Edad Media, teníamos problema, de Asturias en la Edad Media, y de la Edad Moderna, todo estaba perfectamente definido, bien. Yo era el coordinador de ese libro y estaba contento, y el León también tenía una relación con un historiador, con 2 historiadores que estaban redactando la obra. Por razones que no son del caso, de repente me encuentro con la obra terminada, o sea, para Oviedo, para la diócesis de Oviedo, y la Edad Media de León, y faltaba la Edad Moderna y Contemporánea. Bueno, yo tuve relación con el área de Moderna, las cosas más o menos avanzaban y tal, pero no había manera. Hablé con Don Gil y él, con Fernando Manzano, profesor de esa área, profesor de esa área. Entre los dos hicieron una cosa muy guapa sobre la historia de la diócesis de León, moderna y contemporánea. Don Gil figura también allí como coautor, y es una obra de la que yo me siento un poco orgulloso y muy contento de haber contado con la colaboración de Miguel, sin su rigor y sin su preocupación y sin su compromiso. No sé cuándo hubiéramos terminado con la historia de la diócesis de León. Hubiera sido complicado si no estuviera él. Algún libro para que le suene, por ejemplo, Historia del Carlismo de la época moderna, 1939-2010. Luego, otro libro que más o menos recoge todo el ámbito de investigación de su tesis doctoral, que sería La atención médica en el seno de las órdenes religiosas del Principado de Asturias, siglo XVI y XIX. Este es un libro importante porque no hay nada hecho hasta que lo hizo él sobre esta área de la historia de la Iglesia de Asturias en plan sistemático. Hay muchos artículos, muchos trabajos, pero una obra de síntesis, análisis y síntesis a la vez, que no la teníamos. Y en ese libro pues tenemos una obra, un discurso importante sobre este periodo de la historia de Asturias. No hablo de otros libros para no cansarlos y para no quitar el tiempo a él. Y finalmente el libro del Relicario de Telliego, Ribera de Arriba, pues la ruta, etcétera, ya hemos hablado. Lo publicó el Ayuntamiento de Monsacro, de la Ribera de Arriba, el año 2018. 2 palabras sobre este libro para que sepáis más o menos el ambiente o el ámbito o el contenido del mismo. La primera parte es la historia de la religiosidad medieval en torno a las reliquias, fundamentalmente de Telliego, que no era Telliego, era San Nicolás de Gurbielles, y ese topónimo desapareció, o no desapareció, pero se cambió porque la iglesia cambió de ubicación en el 18 por un problema del agua, de
de una invasión de agua y tuvieron que cambiar de sitio de la iglesia. Ahora es San Nicolás de Telliego. Llama la atención, por ejemplo, cómo la describe un parroquial, o sea, un índice de parroquias del siglo XIV, 1379, si mal no recuerdo, de Gutiérrez de Toledo, el parroquial famoso, que describe así la iglesia de, ella llama Gurbielles, el nombre era Gurbielles, coto de la mesa del obispo, e non la visita de ni arcediana, ni en paga pedido, ni en procuración, ni llantar, ni otra cosa alguna, el deán arcediano, aldeano o arcediano, solo al obispo. ¿Qué quiere decir? Que bueno, era una parroquia, esa de Gurbielles o Gurbielles, que dependía del obispo, había dependido de un canónigo, etc. No me paro en la historia, que a lo mejor él va a contarla más minuciosamente, pero la situación del 14 es que era ya coto del obispo, solamente podía entrar a visitarla el obispo de Oviedo. Sabéis que en la Edad Media y luego en la moderna, pero luego prácticamente desaparece, los obispos tenían obligación de visitar sus iglesias por lo menos una vez cada 4 años. Claro, en Oviedo había 1200 parroquias y no había manera de visitarlas tanto tiempo. Entonces, ¿cómo hacían? Mandaban a los arcedianos al deán. En el caso de parroquias del centro de Asturias, mandaban al deán, cargo primero presidente del cabildo, y luego en otras partes de Asturias mandaban a los arcedianos y tenían que pagar por la visita, y a veces era mucho, porque incluso tengo algunos documentos ya medievales donde te llegan a decir que pagan al arcediano cuando va de visita, pues a él, a sus bestias y a 12 acompañantes. Imaginad lo que significa para una parroquia pobre que recibe al arcediano con 12 acompañantes y sus bestias, o sea, sus cabalgaduras, y tienen que pagarle, tienen que pagar una procuración. Eso que se pagaba al arcediano se llamaba procuración, y lo pagaban todas las iglesias. Y en ese libro de Don Gutiérrez es muy interesante porque trae la cantidad de las procuraciones de casi todas, no de todas, de casi todas las parroquias. Entonces, yo he hecho una media de cuánto costaba, diríamos, la visita de un arcediano a una parroquia, y por esa media sabemos si eran importantes, si no eran importantes, si tenían una economía saneada, si no la tenían. Bueno, eso es una divagación mía que no tiene importancia para la conferencia de hoy, solamente que estamos ante una parroquia importante, San Nicolás de Gurbielles, desde el siglo XVIII, San Nicolás de Telliego. Como digo, la primera parte, eso se refiere básicamente al ambiente general de la devoción de las reliquias, muy vinculado por supuesto a la Cámara Santa, que él se explicará seguramente, pero en el siglo XVII, segunda parte, hay 2 donaciones de reliquias al párroco, al cura de San Nicolás de Telliego, de 2 obispos que eran franciscanos, Alonso de Saelices, que había sido obispo de Oviedo y luego ya estaba en Córdoba, hace la donación de reliquias, y luego Fray Simón García Pedrejón. Esos obispos fueron donando reliquias a un relicario importante que se conservó, que luego tiene una serie de vicisitudes que seguro que va a explicar Miguel muy despacio y con mucha calma, y que tienen bastante gracia. Yo solamente diría, y que termino con esto y no quiero quitarle más tiempo a él, que este relicario es muy importante porque en la lista de reliquias está un trozo del Santo Sudario. Miguel dice, le parece, presenta fotografías del Sudario de Oviedo y de ese trozo del Santo Sudario, y podría parecer así, mirando las fotos y mirando un poco la historia, podría parecer que era realmente un trozo del sudario que se conserva en la catedral. Falta un paso más, el paso definitivo, que ha sido un análisis polímico y clínico y químico de las 2 telas para estar seguros de que fuera. Pero de todos modos, por los indicios que él presenta, a mí me parece bastante probable que sea realmente un trozo del sudario de Oviedo. Y es más o menos en ese ambiente en que se va a mover, creo yo, la conferencia. Así que no le quito más tiempo a él, y gracias por estar aquí y por presentarle con afecto, con cariño y con mucho interés, y también estoy dispuesto a ir a su conferencia con mucho interés. Gracias. Muchas
gracias por esta introducción en la que efectivamente queda patente el cariño y el interés por el conferenciante, que tiene la palabra ya, y además creo que vamos a bajar, porque vas a poner... Sí, queréis. Tienes la palabra. Bueno, esto está fuera de guión, pero en primer lugar quisiera decir que las palabras de Javier me han emocionado, porque es una persona que en mi vida aprecio mucho en lo personal y además es un ilustre académico asturiano, y que él diga lo que ha dicho pues me emociona. Así que te agradezco, Javier, esas palabras. Distinguidos miembros del RIDEA, público en general, amigos todos, es para mí un honor estar aquí hoy presentando esta charla que tiene sus raíces, como hemos comentado, en este libro, cuya portada proyecto en pantalla, la conferencia... Habrá que bajar la luz, ¿no? Está bien así. ¿Está bien así? Está bien. Corremos siempre el riesgo, apagando la luz, que la gente se nos duerma por las horas. Entonces yo prefiero que la gente vea peor, pero no se me duerma. Haré lo posible, no obstante, por hacer rítmica la exposición y que sea interesante. Entonces, aquí tienen en pantalla sobre el contenido sobre el cual versa mi conferencia. El relicario de Telliego, Ribera de Arriba, una ruta de peregrinación entre la Cámara Santa y el Monsacro. Antes de empezar, quisiera solamente decir unas breves palabras sobre Javier. La primera presentación que yo hice con él, que me imagino que se acordará, está en pantalla, fue un libro sobre la historia de la Ilustre Hermandad de la Santa Veracruz de Gijón, sí. Su historia. Y él allí fue a presentarme, además prologó el libro, y eso fue ya en el 2015, parece que no, pero el tiempo pasa, ya hace 8 años. Y también proyecto en pantalla, y es un guiño que quería hacer, Javier no es, ni ha sido, ni nunca ha pretendido ser obispo. Yo creo que si con 30 años menos te hubiese conocido Francisco, igual hubiese sido obispo. Entonces, pero eso es lo anecdótico, es porque quiero enlazar con esto. El obispo Pedro Casaldáliga, en el contexto de su ordenación, escribió un poema, y cuando yo lo leo me acuerdo, no sé por qué, de Javier. Tu mitra será un sombrero de paja, voy a ir resumiendo. Tu báculo será la verdad del Evangelio, será la fidelidad a la nueva alianza, fidelidad al pueblo. No tendrás otro escudo que la libertad de los hijos de Dios, no usarás otros guantes que el servicio del amor. Es ante todo Javier un pastor de almas, un amigo, un director, asistente espiritual mío y una bellísima persona. Y aunque yo sé que a este tipo de cosas a él no le gustan, yo quería hacerlo. Y ahora proyecto esto, que no es muy académico, estando en la sede del RIDEA, como el Código Da Vinci. No tiene nada que ver el contenido de este libro y de esta conferencia con el Código Da Vinci, pero sí que tiene del ritmo, el tempo, cómo se dan una serie de circunstancias que nos van llevando al descubrimiento de un relicario que está olvidado y realmente tiene, vamos a decir, que una relevancia bastante importante dentro del contexto de la sacralidad y de la religiosidad popular de la diócesis de Oviedo. Quisiera aprovechar, porque lo estoy viendo en segunda fila, tengo el honor de tener aquí además como espectador a don Agustín Evia, antiguo director del Archivo Histórico Diocesano, que casualmente unas páginas, tiene que ver en el contenido de este libro, es parte de la historia de este libro, lo contaremos luego. Así que le agradezco el que esté aquí. Además nos conocemos y he visitado muchas veces el archivo cuando él estaba al frente del mismo, y desde que me fui a República Dominicana no lo veo, así que hace 5 años aproximadamente yo creo que no nos vemos. Pues bien, voy a saltarme quizás un poco la época prehistórica que yo quiero hacer yo tengo un poco de aventurero en el sentido de que aunque soy especialista en la historia moderna, siglo XVI al XIX, siempre que hago una historia me gusta contextualizarla y hacer un repaso histórico. Y en el caso de Telliego tiene parte de historia en la Edad Media y parte en la Edad Moderna y actual. Los especialistas tendemos siempre a centrarnos en una época histórica, pero yo creo que es positivo salirnos de esos límites siempre usando el rigor documental y las referencias a las fuentes, lógicamente, nunca inventando, lógico. Estamos haciendo ciencia histórica. Pues bien, tenemos la evidencia, y esto lo hago sintetizando unas páginas para avanzar a lo que nos interesa, que es el relicario de Telliego,
la evidencia de que el Mont Sacro es un monte que desde la prehistoria es un lugar de religiosidad importante en Asturias. De eso tiene un artículo muy interesante Javier Conde, el cual yo utilicé en esa primera parte del libro. Ver cómo allí había una necrópolis tumular, era un lugar de reposo de los fallecidos y era un lugar sagrado. En la época del Imperio Romano lo que hacen es, bueno, si este lugar tiene un significado simbólico, místico, espiritual, pues vamos a reaprovecharlo y de ahí viene el Mont Sacro, el monte sagrado. Llegará el cristianismo y sobre todo ya a partir del siglo IV, V, pues se sacraliza el lugar y va a coincidir que tiene importancia el Mont Sacro porque allí va a ser un lugar de parada, según la tradición, de las reliquias que vienen en el siglo VIII desde Toledo para protegerlas de la invasión musulmana. Estarían, según una de las tradiciones, un tiempo en el Mont Sacro para luego acabar en la Cámara Santa. Y en todo este contexto vamos a ver cómo se inserta el enclave, que yo digo que puede ser un enclave espiritual en función de la documentación barajada de San Nicolás de Tellego. Pero antes de entrar en esta historia, siguiendo el hilo donde lo dejó Javier, quisiera contarles, porque tiene algo de curiosidad y me parece interesante ver un poco el trabajo del historiador. Un historiador llega a investigar algo por dos motivos: o le interesa un tema y entonces ya está buscando específicamente de algo en concreto, o por casualidad se le presenta una documentación, una información que le lleva, aunque igual no estaba pensando investigar eso, a acercarse a ello. Pues esta es de esas ocasiones que es más bien rara, pero es bonita, en que uno se sorprende. Entonces a mí, en el contexto aproximadamente del 2017-18, a través de un amigo en común, el párroco de San Nicolás de Tellego, Hilario Paz, presidente del Teléfono de la Esperanza en Asturias, encuentra de casualidad, perdido en un cajón ahí en su parroquia, en la sacristía, creo recordar, una cajita que contiene huesos y fragmentos de tela y papeles, o documentos, mejor dicho. Y entonces él tiene interés en saber de qué es aquello, porque por la memoria oral el anterior párroco tampoco le había transmitido información respecto a qué podía ser. Él lo encontró y a través de ese amigo en común me proponen a mí que si yo me encargo de hacer esta investigación. Yo realmente dije que sí, porque tengo ese punto de aventurero y cuando me proponen un reto, como acabar aquella obra de las historias de las diócesis de León y Oviedo, fuera de tiempo, y me lo pide Javier, yo le dije que sí, sin saber si era complicado o no, y fue complicado, pero fue interesante. Bien, pues como aventurero que soy en ese punto, dije que sí. Podía ser simplemente un relicario que, bueno, tenía su historia, pero que podía ser algo limitado en lo que es su proyección o importancia histórica y en el tiempo. Pero me sorprendí a mí mismo al percatarme de que podemos estar, en función de las fuentes que he utilizado, y todas están referenciadas en el libro, que si pueden acceder a él, pues lo van a ver, yo lo referencio todo, me doy cuenta de que estamos ante uno de los más importantes relicarios de la diócesis de Oviedo, lógicamente después de el Arca Santa. Vamos a hablar entonces en el contexto de las peregrinaciones a San Salvador de Oviedo y luego con su extensión a las peregrinaciones a Santiago de Compostela, ver cómo se convierte en un punto de peregrinaje el enclave de San Nicolás de Gorbielles, o Gurbielles inicialmente en la Edad Media, siendo un monasterio propio, para luego convertirse, ya dependiendo de la diócesis de Oviedo, de la mesa del obispo, de la catedral de Oviedo, perdón, pasa a convertirse en una parroquia y luego, por la modificación del lugar de ubicación, como bien comentó Javier, se pasa a llamar San Nicolás de Tellego. Hay que decir que ya me he saltado varias cosas, así que vamos a quedarnos aquí. La propia advocación de San Nicolás
de la iglesia parroquial de Telliego es un indicio que parece apoyar la probable vinculación de este templo con un punto dentro de las rutas peregrinacionales relacionadas con San Salvador de Oviedo y Santiago de Compostela. Dime, Javier, corrígeme. Bueno, si Javier me corrige algo, no me puedo enfadar porque lo quiero mucho. Vale. Entonces, luego me puede corregir. Es una advocación no muy común en Asturias y que tiene bastante peso en territorio francés, por lo que cuando aparece en el territorio del norte peninsular puede estar vinculado con el movimiento peregrinacional desde Tierras Francas a Santiago de Compostela. Yo sostengo en mi investigación, y para eso están las evidencias que aporto y que es mejor leerlas con calma en el libro, que la iglesia parroquial de San Nicolás de Telliego podría ser una especie de sucursal de la Catedral de San Salvador de Oviedo, un punto de parada para los peregrinos donde recibirían asistencia tanto física como espiritual, con la existencia de un hospital de peregrinos en la zona, donde se detendrían, además, a venerar las reliquias depositadas y custodiadas a lo largo de los años en dicho templo. La propia presencia de este destacado tesoro espiritual, y hay que decir que muchas de esas reliquias, aunque hay algunas de periodo medieval, fueron donadas en el siglo XVII por, como dijo Javier, dos obispos, que eran franciscanos, don Alonso de Salizanes y don Simón García Pedrejón, es una evidencia de la fuerte vinculación de esta iglesia parroquial con la jerarquía eclesiástica de la diócesis. Un ejemplo de enclaves o centros eclesiásticos vinculados con vías de peregrinación lo tenemos en el caso de Covadonga. Caso que creo que por el público en general no es muy conocido y lo quiero comentar, porque puede ser un referente para el caso de Telliego. La abadía de Covadonga está relacionada con la peregrinación jacobea. Tenemos constancia para mediados del siglo XVII de que el ámbito de expansión de la abadía de Covadonga, en ayuda del peregrino jacobeo, excede los límites del camino asturiano. La abadía de Covadonga regía el priorato de San Nicolás del Camino francés en la actual diócesis de León. Dicho priorato era una propiedad que la abadía tenía desde la Edad Media, un importante centro en el camino que atraviesa Castilla en las cercanías de Sahagún. Consta que allí había desde el siglo XII un hospital de leprosos regido por canónigos regulares de San Agustín. La preocupación de los canónigos de Covadonga por los peregrinos, así como por mantener sus derechos en este enclave, les lleva a tener al frente de aquel establecimiento hospitalario un prior, puesto allí por la abadía de Covadonga. Y entonces aquí, donde yo justifico en el libro que este ejemplo de una sucursal o priorato de la abadía de Covadonga, bajo la advocación a San Nicolás, dada su vinculación con el camino francés, puede servirnos de ejemplo o modelo para nuestro estudio de San Nicolás de Telliego. Vamos ahora al caso concreto de San Nicolás de Telliego, o Gurbielles. Yo ya me refiero a Telliego por el término que ya es el que queda definitivamente. Pero podría servir usarlos ambos porque estamos todavía en época medieval. Los peregrinos que desde León abandonaban el itinerario peregrinacional hacia Santiago de Compostela y querían rendir culto a las reliquias atesoradas en San Salvador de Oviedo, solían seguir la vía principal de comunicación existente entre la meseta y el Principado de Asturias a través de los intrincados pasos de la cordillera cantábrica. Esta ruta comenzaba en época bajo medieval en las cercanías del Hospital de San Marcos de León y ascendía hasta pasar por el puerto de Arbas, actual puerto de Pajares. Desde dicho puerto la ruta seguía hasta Mieres del Camino, donde comenzaba el último tramo que llegaba hasta Oviedo. El camino se inicia a la salida de la villa con el ascenso por la ladera del Cordal que separa las cuencas del río Caudal y del río Nalón. En dicha ascensión se pasaba por la población de la Rebollada, donde se tiene constancia para el siglo XIII que había un hospital para el tratamiento
o cuidado de los leprosos. Continuando por Copián, donde había una antigua fundación hospitalaria del siglo XII, de las más documentadas. Zona que se encuentra aproximadamente a unos 9 kilómetros de San Nicolás de Telledo. Concebido para hospedar a los peregrinos y defenderlos de los ladrones que constantemente merodeaban por aquel territorio. En 1220 se manda a fabricar dicho hospital de peregrinos, el que acabo de referir. Ese año el obispo don Juan dispone su construcción, dando con este fin una heredad a Pedro Juánez y a Martín Arias Emparedado de San Nicolás. ¿Cómo se refiere en la documentación? Emparedado de San Nicolás. La parroquia de San Nicolás de Gurbielles aparece referenciada en el libro Becerro de la Catedral de Oviedo en el año 1385 y la población de Tellego a la altura del año 1214 aparece en documentos de la jurisdicción episcopal de Oviedo. Hay que decir que en cuanto al referido Martín Arias, emparedado de San Nicolás, no se sabe, y esto hay que reconocerlo con exactitud, si procedía del cercano monasterio de San Nicolás de Gurbielles, a 2 horas de camino a pie, donde podría existir algún tipo de establecimiento de tipo eremítico que sugiere el fenómeno de los emparedados, o quizás el hospital de San Nicolás de Oviedo. Podría venir del hospital de San Nicolás de Oviedo o estar vinculado a San Nicolás de Gurbielles. De verdad no lo podemos saber, y entonces yo digo que puede ser una opción o la otra. Por otro lado, debemos tener muy presente que algunos, y aquí esto ya vincula todo el contexto y es lo que ven en pantalla, como algunos peregrinos que acudían a San Salvador de Oviedo también visitaban el Monsacro, lugar donde la tradición establece que durante algún tiempo estuvo custodiada el Arca Santa. Si en la primera narración escrita de la traslación del Arca de las reliquias a Oviedo desde Toledo está datada en la segunda parte del siglo XI y no se menciona en ella la estancia intermedia en el Monsacro, habrá que esperar a la primera mitad del siglo XII para que aparezcan las primeras referencias al Monsacro. Es el conocido obispo don Pelayo, que va del 1101 al 1139, que es un obispo polémico, que si falsario, que si esto, que si lo otro, pero bueno, él es, y esto hay que reconocérselo, quien se convierte en el gran propagandista, difusor de las reliquias de San Salvador y de esas peregrinaciones, enriqueciendo la tradición de la traslación del Arca Santa. Fruto de la extensión de la tradición y la devoción al Monsacro, como el lugar donde se custodió el Arca Santa, es interesante recordar cómo en el siglo XIII se construyen las 2 ermitas existentes para atender ese creciente contingente de peregrinos que llega a la cumbre, que es lo que tengo a continuación, antes, aquí tenemos las 2 ermitas. Disculpen por el plano, porque esto lo hice yo con llaneza, con Google Maps, y luego indicándolo casi no con Paint, ya no con Photoshop, los puntos, pero es interesante ver como si los peregrinos llegan de la meseta por Mieres del Camino y su objetivo es esa parada en Oviedo. También comento cómo hay algunos que se desvían de Oviedo para ir al Monsacro, pues si vemos casi milimétricamente a la mitad de camino, en línea recta prácticamente entre Oviedo y Monsacro, tenemos a San Nicolás de Gurbielles y luego San Nicolás de Tellego. Hay un punto número 1 y un punto número 2, porque el punto número 1 sería donde estaba el originario monasterio, y luego cuando por motivos de esa crecida del río, etcétera, se cambia la ubicación de la iglesia parroquial, se pasa a esa ubicación 2 que se elige porque está en una zona alta y ya no, las crecidas del río no anegan el lugar. Pero vemos cómo es una parada intermedia para la atención espiritual y también física de los peregrinos. Pues bien, ya hemos comentado el plano, que a pesar de lo rudimentario sirve para de forma básica entender un poco la ubicación de todo lo que estamos hablando.
Y tenemos que entender que desde la antigüedad, pero sobre todo ya a partir de la Edad Media, el disponer de reliquias para su veneración era un sinónimo de prestigio. Aquellos enclaves o lugares que tenían una reliquia o un grupo de reliquias lo suficientemente relevantes, pues eran lugares más destacados, tenía más peregrinos que dejaban más donaciones y también daban mayor categoría espiritual al lugar. Y como vemos, a lo largo de la Edad Media y sobre todo luego en la Edad Moderna, en el siglo XVII, como ya referí, luego comentaré mejor, se va acumulando, aumentando este relicario de San Nicolás de Telliego, que es tan interesante. En el libro, por si alguno de ustedes luego lo adquiere, quisiera decirles que las fotografías son de excelente calidad, porque se imprimía a color y tienen buena calidad. Están todas las reliquias en fotografías, es casi como un catálogo en ese sentido de museo y pueden verlas. Y es muy interesante porque están todas, ordenadas, referenciadas, descritas, lo comentaré luego un poco más. La vinculación del enclave con el cabildo de la catedral y la propia diócesis de Oviedo queda confirmada con la existencia del monasterio de San Nicolás de Gurbielles o Gorbielles, que ya lo hemos mencionado varias veces, que fue donado por el arcediano don Pedro Anáyaz al obispo de Oviedo en el año 1125. Dicho arcediano puso la condición de que después de su muerte pasase su titularidad o propiedad al cabildo de la catedral de San Salvador de Oviedo. En ese año se marca el inicio de la vinculación de San Nicolás de Gurbielles a la diócesis de Oviedo, momento a partir del cual se convierte en un enclave dependiente del obispado y donde se podrá atender a los peregrinos. Hay que decir que sobre la figura del arcediano o abad don Pedro Anáyaz, titular del monasterio de San Nicolás de Gorbielles, entre otras propiedades y posesiones que tenía en la zona, porque tenía bastantes, conocemos bastantes datos sobre su biografía y su vinculación con la catedral de Oviedo. No lo diré todo porque es solo para dar unas pinceladas, pero voy a decir alguna cosa de él. Tenemos que tener en cuenta, sobre su biografía, solo voy a decir lo más importante, que don Pedro Anáyaz fue sucesor como responsable del archivo catedralicio, que era un oficio de gran importancia dentro del cabildo, sobre todo en aquella época, formando parte de lo que podríamos hablar o referir como el alto clero asturiano. Hay que decir que en aquella época el encargado del archivo, o el archivo incluía todo el tema de lo económico, es decir, los documentos, pero también la gestión económica. De ahí la importancia de esta figura y de esta posición dentro de la diócesis. Se cree que procedía de una poderosa familia del centro de Asturias. En el año 1097, su familiar Pedro Ectaz le dona una gran cantidad de bienes que al final de su vida este terminará transfiriendo a la catedral. En 1112, la reina Urraca le dirige una donación por sus servicios, entre los que se encuentran los lugares de Argame y Telliego, ambos cercanos, y dicha donación se produce en tiempos del obispo don Pelayo y del desarrollo del relato escrito del traslado del Arca Santa desde Toledo a Oviedo, con la estancia intermedia de dicho tesoro espiritual en el Monsacro. Sobre la abad, en Oviedo actúa principalmente como arcediano, pero sus competencias no están del todo claras. Se cree que aún representa la figura de los antiguos abades arcedianos cuando, a la altura del año 1111, como destinatario de una donación, aparece él como destinatario, dirigida al monasterio de San Nicolás de Gorbielles como regente de dicho monasterio. Es decir, que en el 1111 aparece él como regente de dicho monasterio en el contexto de una donación y se le refiere como el regente del mismo.
Bien, San Nicolás de Gurbielles, una vez en la primera mitad del siglo XII, cuando pasa a depender de la jurisdicción episcopal, continuará así durante lo que resta de la Edad Media y durante la Edad Moderna, teniendo una vinculación especial, el titular de dicho término parroquial, con varios obispos de la diócesis que ya referimos antes. Bien, sobre el origen y desarrollo del Sagrado Relicario de San Nicolás de Gurbielles, esto tomé la referencia del propio título de un capítulo del libro, por ser bastante expresivo. Podemos afirmar que es a partir de ese siglo XII, en ese contexto del XII, cuando se empiezan a recibir las reliquias en San Nicolás de Gurbielles, posteriormente Tellego, pero este periodo me lo salto, en el libro está muy detallado, y me voy a centrar sobre todo en el periodo más importante, que es ese periodo dentro de la Edad Moderna, del siglo XVII al XVIII, cuando llegan las reliquias o el volumen más importante de ellas. Como digo, parece que el periodo en el que el Sagrado Relicario recibe más reliquias, valga la redundancia, relicario o reliquias, es a partir del siglo XVI y sobre todo en el contexto del siglo XVII. Hay que decir que al inicio de la Edad Moderna, en el siglo XVI, hay un auténtico furor por acumular o, inclusive, aunque suene mal decirlo, coleccionar reliquias. Un ejemplo de ello es el rey Felipe II, que tenía una gran colección de reliquias en el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Él mandaba emisarios por toda Europa para directamente comprar, adquirir reliquias, cuantas más raras o más antiguas o más preciadas fuesen, mejor. Hay que decir que esta práctica la Iglesia la condena rotundamente. No se puede comerciar con reliquias, solo se pueden recibir por donación. Pero la gente, a pesar de eso, por la importancia que tenía poseer reliquias y la creencia de el beneficio espiritual o hasta la creencia en que podían curar enfermedades, etcétera, etcétera, beneficios espirituales, a pesar de que estaba condenado, las seguían adquiriendo y había un gran tráfico de reliquias. Pues bien, estamos en ese siglo XVII, como ya hemos comentado. Hay que decir que tenemos constancia en la documentación de que el día 15 de septiembre de 1749 se produce la visita pastoral de la parroquia de San Nicolás de Gurbielles, siendo párroco el reverendo señor don Domingo Fernández Tresguerres. Fue realizada por su merced el señor don Tomás de Peón, duque de Estrada, deán de Oviedo y visitador general de dicho partido. Visitó la iglesia parroquial, de la que se sacó el Santísimo y se la despojó de todos los ornatos, además de las alhajas y las sagradas reliquias, y se la trasladó al santuario de Santa María de Entrambasaguas por el temor de que el río la destruyese. Es decir, ya en esa época, no hemos llegado a mediados del 17 y ya se ve, perdón, no hemos llegado a mediados del 18 y ya se ve el peligro de que las crecidas del río estaban llegando ya a tocar lo que es la iglesia parroquial, que estaba en una zona llana, lo veremos luego. Una zona de valle, una zona de esplanada, y luego se va entonces a llevar a un punto elevado del término parroquial. Aunque en dicha visita no se indica el traslado, cuando se produjo la fecha exacta, debió producirse el 12 de junio de 1749. Respecto a dicha ermita o santuario, se encontraba en una zona elevada del término parroquial, en las cercanías del núcleo habitado de Tellego, motivo que justificó el traslado temporal a la misma de todos los enseres y reliquias de la iglesia, para protegerlos. A la altura del 12 de noviembre de 1749, ese mismo año que estamos refiriendo, contamos con el testimonio de don Nicolás Sevilla Argüelles, donde deja constancia del estado en que había quedado el antiguo templo, indicando que el río
y casi cito textualmente, se había llevado todo el cuerpo central, el pórtico, la capilla de Nuestra Señora de la Valvanera, el tejado, la tribuna, el campanario y la puerta principal, es decir, que arrasó, ¿no? Solo se salvó la capilla mayor y un pequeño tramo del cuerpo del templo, e indica que corre el riesgo de ser llevado por la fuerza del agua en otra crecida. Esto obliga a buscar esa nueva ubicación. Y este informe, realizado por don Nicolás Hevia, motivará que el 8 de marzo de 1750 se autorice a realizar una limosna por todo el obispado para poder costear la construcción de una nueva iglesia parroquial y demoler lo que quedaba de la antigua. Pero bien, me he pasado de siglo, pero no ha sido por error, porque quería reconstruir un poco cómo se pasa de la primitiva ubicación a la segunda. Quisiera volver al siglo XVII, porque ahí es donde llegan las reliquias que yo digo que pueden ser las más importantes. Concretamente, y esta es una figura muy importante, en el año 1676 llega a ser párroco de San Nicolás de Gurbielles don Juan del Río y Montaña, que es un personaje importante porque él, además de ser párroco del lugar, era natural del sitio, y esto hace que pudiese tener un amor o un vínculo más fuerte con la parroquia, y también hiciese lo posible por intentar conseguir esas reliquias. Pero el que fuese natural del lugar tampoco dice por qué llegan esas reliquias, pero hay otra motivación. Hay que tener en cuenta que su padrino fue Fray Alonso de Salizanes y Medina, regente de estudios del convento de San Francisco de Oviedo, siendo electo para la sede episcopal de Oviedo en el año 1669 y estando al frente de la misma hasta el año 1675. Lo que motiva su marcha va a ser su elección para la sede episcopal de Córdoba, a donde se traslada. Y allí estará 10 años hasta su fallecimiento. Él va a donar, comentaré solo alguna, pero él va a donar reliquias siendo obispo de Oviedo a San Nicolás de Telliego, pero también siendo obispo de Córdoba, porque hay algún documento que se conserva, también sigue enviando algunas reliquias a su ahijado. Hay varios documentos, e incluso están los documentos y su transcripción para que se puedan entender y leer de cómo son esas cartas que se intercambian el párroco con el obispo. Eso me lo salto ahora. Y como digo, hay importantes reliquias y quisiera centrarme, porque quizás es lo que más impactante, más nos pueda, vamos a decir, llamar la atención, el fragmento que puede proceder, según las evidencias, de un retazo del Santo Sudario de Oviedo. Esto que se ve aquí es el envoltorio en el cual está el trozo que yo pude ver y tener en mis manos. Y bueno, aquí transcribo porque la gente que no esté de andar con documentos del siglo XVII, XVIII, pues no lo entenderá. Lo que pone ahí es Santo Sudario de Oviedo con que estuvo cubierto nuestro Señor. Es un pequeño fragmento, yo lo medí, son unos 4 centímetros de longitud, y bueno, hasta ahí, pues esa evidencia, ¿no? Entonces, uno siempre tiene que ser precavido y puede decir, bueno, puede ser auténtico o puede ser que no lo sea, vamos a verlo, está siempre la duda, eso lo comentó Javier, y yo hice algún tipo de averiguación dentro de las limitaciones, porque lo ideal y ya lo conclusivo, como bien comentó Javier, sería un análisis de tipo químico de ambas, de la muestra y del sudario, para llegar a conclusiones ya totales, pero como eso en principio no se puede hacer, pues vamos a trabajar con lo que tenemos. Esta reliquia llega en la época de Fray Alonso de Salizanes, todo apunta a ello. Y yo me planteo, cuando veo para mí este gran descubrimiento, digo, bueno, ¿y ahora cómo yo puedo saber si pertenece al Santo Sudario que se conserva en la catedral? Porque yo hice memoria, recuerdo que está enmarcado, pero digo, no, en principio no veo. Sí que es cierto que más o menos aproximadamente en la zona central
Hay un agujerito, pero ese agujerito es porque, bueno, se alumbraba durante cierta época con velas y se quemó un poquito, ¿no? Y es un pequeño agujerito redondo, no, salvo eso, bueno. Pero vamos a ver. Vamos a ver si es factible, ¿no? Fue lo que me propuse yo. Vamos a ver si es factible que este fragmento proceda de del Santo Sudario. Bueno, para la gente que quizás no lo sepa, conviene decirlo en un segundo, el sudario es ese paño con el que se cubre el rostro de Cristo, ¿no? Está vinculado a la sábana santa de Turín porque la sábana santa es la que cubre el cuerpo completo, pues el sudario sería la cara. Bien, pues entonces, yo me hago una serie de preguntas y las intento responder. ¿Puede proceder? Bueno, inicialmente hay que decir que el Santo Sudario estaba enmarcado de tal forma que sus bordes estaban plegados y no se veían. Esto hacía imposible pues ver o suponer si podría haber alguna esquina donde hubiese algún desperfecto o algún trozo que se hubiese perdido. En ese sentido, pues dije, bueno, no se va a poder saber nada, pero, por suerte, a finales del siglo XX, el soporte del sudario de la Catedral de Oviedo fue modificado. Desde octubre de 1987, el Santo Sudario se encuentra expuesto sobre una base de tela blanca, tensada y montada sobre un bastidor, de tal forma que se puede ver todos los extremos. Y entonces yo busqué fotografías y he aquí que hay una zona en la cual falta una superficie de la cual por su tamaño es factible que ese fragmento que hay ahí en San Nicolás de Tellego pudiese proceder de un recorte de ese fragmento que de forma bastante sencilla yo dibujé en rojo para que se vea esa esquina. Es de donde yo digo que es posible que pudiera ser. Si este trozo no estuviese roto o faltase, lógicamente no podríamos dudar, diríamos no, eso no procede. Bueno, pues puede proceder de ese fragmento. Es factible, por lo tanto, desde ese sentido. Otra cosa que yo dije es, bueno, dentro de que yo soy historiador y mis limitaciones para comprobar esto son las que son, es factible de que proceda de esa esquina, bien. Otra cosa que hice, voy a intentar buscar imágenes de buena calidad, lo intenté, y acerqué al máximo y dije, bueno, siempre en una tela hay una trama de los hilos. Si la trama de los hilos es totalmente distinta, se cruzan de una forma o de otra, ya directamente digo, no es. Y otra vez digo, bueno, aquí tenemos el fragmento del sudario que se custodia en la catedral. O sea, el fragmento no, esta fotografía es pues un recorte, ¿no? Ampliado, lógicamente, mucho para que se vea. Y aquí una ampliación de ese recorte de Tellego. Y vemos como en principio la trama, cómo van entrelazados los hilos, pues en principio puede ser. Luego también constaté cómo inicialmente, hasta mediados del siglo XVII, la relevancia que tiene el sudario de Oviedo, la devoción que hay a él no es grande y que esa devoción va a extenderse sobre todo a partir de la segunda mitad del siglo XVII. Entonces es probable que como no había tanta devoción a la misma, pues se pudiese haber cortado, ya fuese por el obispo, ayudante o quien fuese, un fragmento y no quedase constancia documental, porque como digo, no había tanta devoción como se va a ir en constante aumento a partir de la segunda mitad del 17 hasta la actualidad de veneración al mismo. Entonces, es posible en ese sentido también. Con estas observaciones, pues yo dejo en duda el decir que, bueno, puede ser un análisis químico, un análisis de ambas telas podría ya concluirlo definitivamente, pero con lo que tenemos puede proceder. Lo cierto es que en ese caso tenemos pues una de las principales reliquias, hay otras importantes, pero yo me centro en esta, las otras están en el libro, porque, como digo, las fotografío y las referencio todas. La vinculación del párroco con el obispo de Oviedo se mantiene
con el siguiente, con Fray Simón García Pedrejón, titular de la diócesis entre 1682 y 1697, que envía, por ejemplo, una reliquia de Santa Eulalia de Mérida, patrona de la diócesis de Oviedo, de la que no se conserva el original, pero sí su transcripción. Hay que decir que de este relicario, porque hubo un suceso que también es un poco de película, novelesco, hubo una pérdida de unas cuantas reliquias a finales del siglo XX, que lo comentaré en breve. Bien, llegamos al siglo XIX y yo observo ya ahí una desaparición de información y hago una serie de conclusiones en el libro y veo cómo a partir del siglo XIX, sin el XVII y sobre todo luego el XVIII sigue siendo un punto importante como enclave, a partir del siglo XIX y en el XX hay una caída de esa devoción del relicario de Tellego, hasta el punto ya álgido del contexto de la Guerra Civil. Hay que decir que el 26 de abril de 1936 arde la iglesia, y en ese incendio, por suerte, el relicario se salvó porque o el párroco o algún parroquiano lo sacó y no se perdió, por suerte. Pero, y aquí es otro dato interesante, en una revista francesa, esta es una fotografía que aparece en una revista francesa, la que tienen aquí en pantalla en azul, la ilustración, número tal, del 18 de julio de 1936, es una fotografía de cómo queda el santuario después de la quema, y se indica, y solo lo he visto en esa publicación, que justo aquí encima de la Virgen, en este cuadrado, o rectángulo mejor dicho, había un Tiziano. ¿Se le puede dar, vamos a decir, veracidad a esta fuente? Bueno, es una revista francesa y yo intenté cotejar esa información con alguna otra fuente, no he encontrado ninguna otra. Pero según esa revista francesa se refiere cómo se quema la iglesia y cómo en el contexto de esa quema de la iglesia desaparece, se entiende que se quema, un Tiziano. Cosa que todavía daría más importancia al enclave de Tellego. Pero como digo, no he tenido tampoco mucho tiempo de seguir ese hilo, pero aparte de ese artículo, que está accesible, yo lo encontré en formato digital, salvo ese artículo y esa referencia que había un Tiziano en Tellego, no he encontrado más. Sería interesante poder seguirle el rastro, ¿no? Pero sí, según esa referencia de esa publicación, dice eso, como estoy comentando. Esto es una imagen antigua. Aquí vemos esa llanura, esa zona baja, que está desocupada, y esta llanura es la que actualmente hay un polígono industrial. Pues bien, más o menos, de forma aproximada, yo ubico donde estaría el monasterio original, el de San Nicolás de Gurbielles, estaría aquí aproximadamente donde yo pongo zona 1, sería el fondo del valle, ¿no? Aquí. Luego, donde estaría la iglesia parroquial, que es la que llega hasta el siglo XVIII, y luego a la que le llega el agua y la que hay que cambiar de lugar, sería el número 2. Y luego ya, la última zona, la zona alta, estaría por aquí para arriba, no aparece en la imagen. No me refiero a estos puntos 3 y 4 porque tienen también referencias a la historia de la parroquia, pero es interesante, en el libro viene todo explicado. Y esto es interesante porque yo aquí es donde indico que aproximadamente está la iglesia parroquial, que es la que hay que desalojar por las crecidas del río y la que se destruye, que estaría más o menos en esta ubicación. Aquí estaría un ramal del río, y hay un parroquiano que, aparece el nombre en el libro inclusive, que menciona cómo él recuerda que de niño, es decir, pasaban ese pequeño regato, o ese pequeño, pasando por una columna de piedra que procedía del antiguo templo parroquial y que ha desaparecido, y cruzarían. Bien, y esta piedra que está aquí, que la conserva ese parroquiano, que es amante de la historia, procede, según él afirma, del antiguo templo parroquial
que estaba en esta zona 1, pues bueno, era de lo poco que quedaba y él lo guardó y lo tiene allí en su casa. Y yo la fotografié como para dejar constancia. Llegamos al final del siglo XX y se produce el fatídico robo, por eso digo que esto es de película, del relicario de San Nicolás de Tellego. No obstante, tenemos por suerte un inventario de las reliquias de principios de la década de los 90, que ese inventario de las reliquias, y aquí entra un personaje importante en la historia del libro y de la conferencia, que es don Agustín Evia. Él hizo un inventario de las reliquias de Tellego. Y en ese inventario de las reliquias, y gracias a él, se puede cotejar lo que había a principios de la década del 90, estamos hablando del año 91-93, y cotejar lo que desapareció, y así concluir cuáles desaparecieron. Es curioso porque ese robo, desde la parroquia, no se dio parte a la policía ni a la Guardia Civil. Yo esa consulta la hice, porque igual había un pequeño informe, no se dio parte. El caso es que no se sabe si fue una persona o dos en una noche, tampoco se sabe el año exacto porque no hay ninguna constancia. Yo preguntando a un vecino me dijo aproximadamente, es así a veces la historia, ahora es con los vecinos y la memoria oral. Creo que fue en torno al año 98-2000 porque me quedaba muy poco para jubilarme y me acuerdo yo que fue más o menos. Bueno, esta referencia no vale para nada, pero bueno, quiero decir, al menos es una alusión de que sería a finales a finales del siglo XX, ¿no? En torno al 98-2000. Pues bien, hay un asaltante, uno o dos, que entran y solo se llevaron el relicario, pensando que en sí mismo debía tener mucho valor, pues incrustaciones, etc. Había una cruz, que es la que aparece en la reconstrucción inicial y en la portada del libro, que eso sí que se lo debió llevar, como suponiendo que tenía valor, pero para esa persona, que lo que quería era un robo material, no le daba valor a la madera, ni a los trozos de huesos, ni a los papeles, eso lo fue tirando por el camino. Esto lo sabemos gracias a que otro parroquiano, él encuentra, cuando va a atender a sus vacas, pues regado en su prado, un montón de huesos y papelinos. Entonces él avisa al párroco y recogen todos esos restos. Entonces, por suerte, por ejemplo, ese fragmento del sudario se conserva, etcétera, etcétera. Entonces, contrastando ese inventario de principios de la década de los 90 con lo que se conserva en la actualidad, después del robo, bueno, pues se sabe, y yo lo cuantifiqué, que hay 20 reliquias que desaparecieron. Porque están en el inventario que yo menciono, que está el documento digitalizado y hoy aparece en el libro, y en la actualidad no se conserva. Yo lo que he hecho con ese inventario de principios de los 90, dije, voy a hacer como un catálogo. Voy a ir transcribiendo punto por punto las reliquias que se enumeran y las que se conservan voy a poner la imagen, y así lo hice. Y cuando llego a una que se refiere y no está, pongo al lado, desaparecida. Y así se puede ver lo que se conserva hoy y lo que debería haber y no está. Casi en orden, totalmente como si fuese el catálogo de un museo. Me parece que es interesante en ese sentido. Pues bien, llegamos ya a este punto final. Después de ese robo, como digo, el relicario pues se rompe, está en mal estado, pues se guarda, queda en la sacristía, queda por ahí guardado, y llega un momento en que se pierde un poco la tradición, inclusive la veneración, porque ni los propios ya párrocos saben de la importancia del relicario. Tanto es así que, como me testimonia Hilario Paz, que bueno, él ya no es, ahora mismo ya no es párroco de San Nicolás de Tellego, él me dice que por su antecesor, pues él no le dijo, oye, mira, tengo aquí este relicario, aunque está mal, él se lo encontró de casualidad. Y así se pierde en las tinieblas. Y yo llego a la conclusión de que estamos ante un relicario que después del de la Catedral de Oviedo es muy importante y que, curiosamente, fruto del olvido, etcétera, se perdió en las tinieblas de la memoria, pero que es un relicario muy importante y que demuestra la investigación que está en un enclave relevante dentro de la historia de la religiosidad y de la espiritualidad asturiana.
He omitido mucho, como historiador me hubiese gustado profundizar mucho más, pero bueno, para eso está el libro, pero he intentado a grandes rasgos hacer pues esa revisión, bosquejo de cómo ha sido pues el devenir del relicario. Bueno, esta fotografía, para que vean, es en este mueble, es donde estaba dentro, olvidado el relicario, y esta es la caja humilde de madera que se conserva. Así es como se encontró. Y dentro están las reliquias y los papeles, etcétera, etcétera. Entonces, la Nueva España, agradezco que lo hiciese porque yo ya me encontraba curiosamente en República Dominicana. Cuando yo acabé la revisión del libro me encontraba en República Dominicana y me entrevistó, y bueno, esta fotografía es mía allí en República Dominicana, y el libro pues salió, pero ni se presentó. Entonces yo, ahora que estoy aquí, he querido, pues porque se lo debía al público, hacer una presentación. Sé que el libro ha tenido mucha aceptación hasta el extremo de que la edición que se ha hecho se ha agotado por parte del ayuntamiento, y los únicos ejemplares que quedan son los que, bueno, siempre dan al autor y yo tengo. Y he traído por si alguno tiene interés, porque no hay forma de encontrarlo directamente, salvo que se haga una nueva edición. Estaré encantado de firmarles ejemplares si tienen interés. Aviso, porque luego se me olvida. Al margen de lo que acabo de comentar, de que puedo firmarles ejemplares del libro si lo quieren adquirir, el domingo de esta semana en RPA, la radio del Principado, me van a entrevistar a las 11:30 sobre el relicario. Si tienen tiempo y conectan la radio, me van a escuchar contando esto, un poco quizás más resumido, pero bueno, para el que tenga interés. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya interesado la charla. Muchas gracias, Miguel, doctor Gil, por esta conferencia. Y ahora, como es habitual en este tipo de actos, abrimos un turno de intervenciones por si alguien tiene interés en comentar alguna cosa, o hacer alguna pregunta o precisar algo. ¿Nadie se anima? ¿Tú a lo mejor, Javier, querías hacer alguna precisión o no? No. Pues si no hay preguntas, damos por concluido el acto. Muchas gracias. No, bueno, quizás a mí lo más importante de ese relicario, hay muchas reliquias y unas iglesias y tal, pero que me llama la atención lo del Santo Sudario, el trocito que falta, que ponía él muy bien, una fotografía muy remarcado. A mí eso me parece digno de tenerse en cuenta, que eso podría ser un indicio de que realmente es el Santo Sudario de la Catedral de Oviedo. Otra cosa es la misma autenticidad del Santo Sudario, y todo eso sería otro problema mucho más complejo, ¿no? Pero con esa reliquia me parece que está datada, yo creo que lo datan los químicos, lo datan en el 11, o sea, me parece. Pero bueno, que en cualquier caso la relación de lo que se venera en la Cámara Santa, el Santo Sudario, con esta tela de esta serie de reliquias, a mí me parece que es llamativo ese trocito que falta al sudario actual. Es de llamar la atención. Simplemente subrayo este aspecto que... Tuve el fallo de no poner la imagen completa de ese fragmento. En el libro está. Al igual que puse el papel que lo recubría, tenía que haber puesto el fragmento. Lo puse muy ampliado. Es un fragmento, ya digo, como de 4 centímetros, una cosita así. Pero bueno, si procede, como yo digo, que puede proceder el Santo Sudario, pues tiene su relevancia. Entonces la cosa estará que en un futuro se pudiese hacer algún análisis químico. Pero bueno, imagino que eso es complicado, ¿no, Javier? No, el análisis químico del trocito lo puedes hacer, lo otro está hecho ya. Yo creo que hoy está hecho. Los indonólogos, o como los llamen, esa asociación de científicos que son más creyentes que los creyentes, ya tienen los análisis químicos del sudario y puedes contrastarlos y es hacer un análisis de ese trocito es fácil. Yo creo que voy a dar un paso más. Bueno, eso ya da para la continuación del libro, la segunda parte. Esa segunda parte. Indiana Jones en busca de la reliquia. Sí.
Pues nada, muchas gracias y levantamos la sesión.